Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción sobre lo que es GraphQL y cómo GraphQL interactúa con Nest. Primeramente, hay 3 lugares en los cuales yo les voy a recomendar que ojeen cuando tengan un rato libre o cuando sepan o quieran saber más información al respecto o cuando sepan que tienen alguna duda y quieren saber más, entonces visiten estos 3 lugares. El primero es graphql.org, entonces ahí ustedes van a tener información propiamente de lo que es el estándar, qué opciones hay, qué tipos de datos hay, qué opciones, qué objetos, etcétera, todo está ahí. Luego tenemos la documentación oficial de Nest, que hay un apartado propiamente de GraphQL y hay bastante información al respecto. Tal vez no a totalidad de graphql.org, o sea, porque recuerden la página oficial es graphql.org, pero se encuentra la mayor parte de información relacionada con Nest ahí. Y luego, mucha de la información que ustedes están a punto de ver en esta presentación la extraje de Fireship.io. Y nada más se lo dejo ahí para que ustedes lo puedan ojear. Honestamente, ese sitio web y en general los videos que la persona de Fireship.io hace son geniales, me gustan mucho. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre lo que es GraphQL. GraphQL es un lenguaje para leer y mutar data mediante APIs. En pocas palabras, es conocido como un query language. Es básicamente eso, es una forma de que ustedes puedan escribir queries para traer información o mutar su información. Eso es básicamente de una manera muy general. Por cierto, GraphQL es agnóstico. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden usar la misma sintaxis de GraphQL para hacer sus queries, sin importar si ustedes están en JavaScript, Go, PHP, Java, Kotlin, C# y cualquiera de estos lenguajes que ustedes están viendo en pantalla, son lenguajes que soportan o que ya tiene GraphQL soporte para ellos. Entonces pueden usar básicamente GraphQL en cada uno de esos lenguajes. Al hablar de que GraphQL es agnóstico, eso significa de que ustedes pueden escribir este código. Por ejemplo, si quieren hacer la definición de este tipo de dato, pueden definirlo de esta manera sin importar si están en JavaScript, Java, C#, etc. No importa, pues siempre lo van a escribir de la misma manera. Si desglosamos cada una de las piezas que tenemos aquí, o por lo menos varias de ellas, tenemos el tipo de dato. Con esto lo definimos. Luego el símbolo de admiración indica de que es obligatorio. Luego tenemos que hay tipos de datos, number, string, ID, integer, float, entre otros que ya vamos a ver. Y también podemos definir nuestros propios tipos como es el astronauta en este caso, pero aquí en el ejemplo está apuntando a que nuestros rockets va a ser una colección o un arreglo de otro tipo de datos llamado rocket o cohete o como ustedes quieran verlo. Entonces, básicamente, esto le permite al desarrollador del frontend solicitar la información relacionada a esos objetos de la manera como él desee o como él requiera. Antes de seguir hablando sobre GraphQL, ¿qué les parece si planteamos un panorama de la forma tradicional como posiblemente más de uno de nosotros está acostumbrado a trabajar, que es mediante RESTful API? Si nosotros quisiéramos traer información sobre algún astronauta, alguna nave o la luna, por ejemplo, tendríamos que alcanzar diferentes RESTful API endpoints que han sido creados de manera anticipada por el desarrollador del backend. Es decir, si quiero información del astronauta, el desarrollador del backend ya hizo ese endpoint y nos va a regresar la información que él posee. Usualmente nos va a regresar toda la información que él tenga o dependiendo del endpoint, puede ser que ustedes especifiquen campos, pero ahí ya depende mucho de cómo esté configurado su RESTful API endpoint. Pero en este caso, digamos que ustedes alcanzan el get de astronauta y en pocas palabras no regresa esta información. Está bien, tal vez no es un caso muy exagerado, pero también no es un gran problema. Si nosotros analizamos lo que realmente vamos a ocupar nosotros en nuestra aplicación del frontend, digámosle así, solo vamos a ocupar la información del nombre, es decir, solo ocupamos saber qué astronauta es. Todo lo demás que está en ese cuadro rosado es totalmente innecesario para nosotros. Tal vez en este caso no es algo crítico y podemos vivir con eso. Toda esa data viajó por internet, consumió los recursos del cliente, digámosle así, y pagó por información que no está usando. Tal vez este caso no es muy exagerado, pero este caso sí lo es. Imaginemos que solo ocupamos el nombre de un Pokémon. En este caso sería Ditto. Y hacemos la petición HTTP para traer esta información. Pero noten que 23K solo para traer el nombre, esto es absurdo. ¿Por qué? Porque el endpoint que estamos llamando trae la información de todo el Pokémon. Trae las especies, las imágenes, las habilidades y trae un montón de información, específicamente 23K de información que yo no voy a necesitar. Pero de igual manera hice la petición, de igual manera se cargó, de igual manera el cliente tuvo que procesar esto. En fin, ustedes saben que esto es pesado. Puede ser que ustedes realmente lo único que ocuparan es saber cuál es el número de ese Pokémon y el nombre del Pokémon y eso era todo.
pero accidentalmente o indirectamente trajimos toda esa información. Si regresamos a nuestro modelo en el cual teníamos al astronauta, la nave espacial o el rocket y el moon, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, solo para plantearles algo, si nosotros quisiéramos realizar una información para obtener qué astronautas han viajado en qué naves, que han llegado a la Luna, posiblemente nosotros tendríamos que hacer 3 consultas de manera independiente y posiblemente van a tener que ser de manera secuencial, no de forma automática o de manera simultánea, mejor dicho. ¿Por qué? Porque posiblemente ocupemos saber primero el astronauta. Quiero saber ese astronauta. Quiero saber en qué naves ha viajado ese astronauta. Entonces voy a tener que mandar tal vez un listado de las naves de un astronauta y luego quiero saber cuáles de esas naves han llegado a la Luna. Entonces tendríamos que hacer 3 peticiones mínimo para poder hacer eso y posiblemente tengan que ser en secuencia. Y eso nos lleva a poder observar claramente diferentes debilidades que tiene un RESTful API normal. Aquí tenemos varios panoramas. Uno sería de que creáramos un nuevo RESTful API endpoint que regrese la información tal cual ustedes la necesitan, pero a veces eso no es tan fácil como nosotros pensamos, porque puede que el desarrollador del backend ya no esté trabajando con nosotros, entonces tenemos que caer y tratar de estudiarlo, o puede ser que el desarrollador del backend esté sumamente ocupado y no tenga tiempo para hacernos ese nuevo endpoint. Entonces hay muchas razones por las cuales esto termina siendo un problema. Tal vez no tan grande, pero termina siendo un problema. Ahora, hablemos un poco sobre los problemas propiamente que tiene un RESTful API tradicional. Uno de los principales problemas es que el endpoint no retorna todo lo que nosotros necesitamos. En pocas palabras, nos quedamos cortos con esto. Es decir, si quiero saber más información del astronauta y sus naves, voy a tener que traer esas peticiones o hacer esas peticiones directamente. Esto cae a que tenga que hacer mínimo 2 peticiones a el backend para tener esa información si es que no existe el RESTful API endpoint. Luego tenemos que los endpoints retornan más de lo que nosotros necesitamos. ¿Qué problema lleva a esto? Pues nosotros podemos analizar nuevamente el caso o el ejemplo que les mostré anteriormente. Tenemos 23K de información basura que procesó la computadora o el dispositivo del cliente y no va a servir para absolutamente nada. Entonces tenemos mucho código que simplemente no va a servir para absolutamente nada. Y aquí es donde ya entra GraphQL. Usualmente en GraphQL ustedes van a tener un único endpoint, pueden ser más, inclusive lo pueden mezclar con un RESTful API tradicional, pero digamos que solo vamos a tener principalmente un endpoint en el cual el cliente puede bombardear con cualquier cantidad de queries que esa persona necesita, especificar qué campos necesita y noten que eso parece como JSON, pero realmente no es JSON, es propiamente lo que es el lenguaje de GraphQL, la forma como definir sus queries, aunque también pueden terminar con comas y otras cosas, ya lo vamos a ver más adelante. Pero el cliente especifica lo que necesita y estos son queries súper sencillo, pero aquí estamos viendo que está llegando a ver qué rockets con su nombre y el trust que tiene, que también el capitán que ha tenido, con sus nombres y el call sign o el apodo que la persona tiene o ese astronauta tiene. Entonces el cliente especifica qué es lo que necesita y el servidor le resuelve con la información que él pidió. Punto. Así de fácil es. Eventualmente ustedes van a empezar a escribir queries cada vez más y más complejos, pero realmente el backend no termina siendo tan grande como nosotros lo haríamos en un RESTful API tradicional, porque en un RESTful API tradicional, si quisiéramos habilitar lo mismo que puede hacer GraphQL con cada uno de esos endpoints, sería mucho trabajo. Y por eso es que GraphQL ha sido una de las cosas que ha venido a cambiar el panorama de los RESTful API tradicionales. Y honestamente, con el tiempo que he tenido de trabajar en GraphQL, les digo, esto cambia las cosas. Después ustedes ya no quieren regresar a escribir o trabajar con RESTful API tradicionales después de que conozcan GraphQL. En fin, la pregunta del millón ahora va a ser, bueno, ¿y cómo trabaja Nest con GraphQL? ¿Cómo trabajan juntos? Bueno, hay 2 formas de trabajar Nest con GraphQL. La primera es el Schema First y la segunda es el Code First. Pero ¿qué significa esto? Cuando estamos hablando del Schema First, significa de que nosotros vamos a empezar a trabajar y crear nuestro tipo o nuestra definición de esquemas de la manera tradicional de GraphQL. Esto es particularmente útil si ustedes son desarrolladores que han trabajado o ya conocen GraphQL y quieren venir a trabajar o hacer esto mismo en Nest. Eso nos permite a nosotros escribir la definición de nuestros tipos, nuestros queries, las mutaciones y todo lo que ustedes quieran vía el Schema Definition Language, que es conocido como SDL, que también en algunos lugares es conocido como GraphQL Definition Language. Bueno, pero básicamente lo que hacemos nosotros a la hora de escribir nuestro esquema es que cuando lo pasemos por unas ciertas funciones Nest,
nos va a generar el código propiamente de los módulos, los resolvers y todo lo necesario para que nosotros podamos manejar esos tipos de datos en nuestro backend hecho en Nest. Automáticamente va a generar el código de TypeScript y todo lo demás. Esto puede ser, como les dije, muy conveniente para las personas que vienen de otros lenguajes de programación en los cuales están acostumbrados a trabajar sus esquemas de esa manera. Y luego tenemos la otra forma de escribir código de GraphQL en Nest, que sería el Code First, que básicamente nosotros creamos las clases y las definiciones en TypeScript y esto automáticamente nos va a crear el esquema Definition Language por nosotros. Es decir, nosotros hacemos código de TypeScript que ya estamos acostumbrados a hacer en Nest y automáticamente nos genera las definiciones que ustedes inclusive podrían copiar y pegar y mágicamente ya tienen eso en otros lenguajes de programación que también pueden leer ese esquema Definition Language. Es bien interesante este punto. Entonces, al final del día, todo GraphQL endpoint tiene por lo menos un tipo de dato llamado query, el cual está definido. Este query nos permite a nosotros solicitar la información al backend de manera estructurada en un formato que GraphQL entiende. Ese formato es increíblemente flexible y permite múltiples queries o subqueries de manera simultánea. Y para el cliente sería una única transacción o petición. Para realizar los cambios en la data, que esto también hace falta mencionarlo, como hacer actualizaciones de las mismas, que usualmente un RESTful API tradicional, nosotros haríamos post, put, patch y delete, por ejemplo. Entonces existe el tipo de dato mutation, el cual sirve para, entre comillas, mutar esa data. Al final del día nosotros vamos a tener ese GraphQL endpoint y si habilitamos la opción visual, que usualmente se recomienda porque es sumamente útil, nosotros podemos dejar un endpoint supercargado, el cual sabe toda la información que es posible de solicitar al backend y de manera visual y controlada ustedes poder seleccionar qué campos quieren, qué columnas quieren, qué data quieren, crear su query y adicionalmente tener la respuesta inmediatamente. Esto también incluye en el caso de que ustedes quieran realizar queries mediante autenticación, es decir, que ustedes digan necesito tener mi token de acceso y también pueden validar el token de acceso. Algo genial que tiene de trabajar GraphQL con Nest es que si ustedes ya conocen Nest, prácticamente pueden aplicar todo lo que ya saben de Nest en GraphQL. Y esto ayuda muchísimo porque lo único que tendríamos que hacer es aprender un par de decoradores y un par de conceptos propios de GraphQL, que ese va a ser mi trabajo a lo largo de este curso. Espero esto haya por lo menos quedado algo claro, por lo menos una introducción, y vamos a comenzar a realizar ejercicios a partir de la próxima clase.